Se ha aprobado la reforma de pensiones, con ello se cierra ya casi en la práctica el periodo legislativo antes del receso que comienza en febrero. Vamos a estar conversando de esto, de la agenda, lo que viene, junto al diputado de la UDI, Gustavo Benavente. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Bárbara, y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. ¿Qué le parece lo que ocurrió con la reforma de pensiones? Después de una tramitación, mucha intensidad en el debate, se aprobó ayer en la Cámara de Diputados y ya está lista Así para es, ser ley. creo que es un buen día para Chile con la aprobación de esta reforma de pensiones. Hay que pensar que el problema de pensiones lleva extendiéndose durante muchos años sin resolverse. ¿Cuántas comisiones se formaron para tratar de abordar este problema? La comisión Marcel, la comisión Brau, y al final en muchos casos, sus conclusiones eran guardadas en el cajón de un escritorio, porque no le gustaban muchas veces a los propios, a los mismos gobiernos que formaban estas comisiones. Después, en el caso en el gobierno del presidente Piñera, el presidente Piñera envió un proyecto al Congreso que establecía que esta capitalización extra de un 6%, un 3% iría a capitalización individual y un 3% a reparto. Y el Frente Amplio, la verdad, literalmente le tiró el proyecto por la cabeza. Incluso la democracia cristiana aprobó ese proyecto y el Frente Amplio los calificó de traidores. Y también fue otra iniciativa que justamente por el bloqueo de la izquierda terminó no prosperando. Sí, hay que reconocer que después se pudo avanzar en la PGU, pero faltaba abordar el tema del sistema de pensiones, que no es un mal sistema, pero es un sistema que había que actualizarlo. Cuando este sistema se creó, la expectativa de vida de los chilenos era de un poco más de 50 años. Hoy día la expectativa de vida de los chilenos es casi de 80 años y en consecuencia hay que actualizar también el sistema para esta expectativa de vida. Uno de los temas que abordar era que la cotización era muy baja y en tal sentido se genera, en esta reforma, se aumenta la cotización a un 16%. El 10 que era antes, más este 6% extra de cotización, lo cual también está más en línea con los países del mundo. Prácticamente Chile tenía una cotización muy baja. Y esto creo que es una buena noticia. Genera más ahorro, la capitalización, este 6% sigue siendo de propiedad del trabajador, se consagra, como decimos, la capitalización individual con una pequeña variante, pero sigue siendo de propiedad del trabajador. Por otro lado, también hay, sí, perdón, Sí, no, continuemos para y otro terminar. aspecto muy destacable de la reforma: no se divide la industria, se equipara las pensiones de hombres y mujeres. Fíjese que una mujer a la misma edad de jubilación y con la misma cantidad ahorrada que un hombre recibía un 11% menos de cotización. Hoy, con esta reforma, eso se va a equiparar. Se premia también a quienes han cotizado. Los años de cotización van a tener una recompensa. Las mujeres que hayan cotizado por lo menos 10 años, y en el caso de los hombres 20 años, van a tener se les va a subir su cotización en 0,1 UF por cada año cotizado. También siguiendo con otros aspectos positivos, creo que, por ejemplo, las montepiadas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros habían quedado fuera de la PGU. Hoy esta reforma las incorpora como beneficiarias de la PGU. La verdad es que en síntesis creo que es una muy buena reforma de pensiones. Y en el caso además de nuestros principios, de nuestro sector político, se consagra la capitalización individual, no se discute la propiedad de los fondos que son de los trabajadores y sigue siendo el sistema administrado en general por entes privados y no por el Estado. ¿Qué le parece las críticas muy duras que han salido desde parte de su sector, incluso un poco más a la derecha? Los han acusado de todo, desde traidores, desde que entregaron las pensiones, que abrió la puerta a un sistema de reparto y que por supuesto se van a arrepentir porque esto va a ser un desastre fiscalmente. Mire, lo que pasa es lo siguiente: aquí hay sectores efectivamente de nuestro sector que tienen una verdadera obsesión con
con esta reforma, digamos, y desde antes que se conocieran los términos. Ya cuando hubo conversaciones preliminares, José Antonio Kast salió indignado por estas conversaciones, como si las personas no pudiesen conversar, digamos. Después siguió el Partido Republicano atacando a Chile Vamos muy fuertemente y cuando se conoció ya los términos del acuerdo propiamente tal, ya la crítica anterior era tan grande que aquí digamos, no podían retractarse. Pero yo sé que ellos saben que esta es una buena reforma. Lamentablemente, yo creo que, a ver, nosotros hemos sido una oposición con mucha convicción, con mucha dureza frente al gobierno. Pero yo creo que los grandes temas de repente requieren también coraje para grandes acuerdos. Y En el Partido Republicano, lamentablemente, está en una postura totalmente negativa, se niega a discutir cualquier cosa, a todo le dice que no, y tampoco eso no es patriotismo. Eso es un obstruccionismo sin ningún sentido. Y yo creo que, vuelvo a decir, este es un tema que había que asumir. La política tiene que asumir algunos problemas que tienen los ciudadanos, y este problema de pensiones lleva mucho tiempo sin resolverse. Dentro de las cosas que pueden complicar o que también se usan para criticarlo a ustedes mismos, el gobierno ya anunció que va a presentar un proyecto en marzo para avanzar con una inversora estatal. El senador Cruzco que dice que le parece desleal, porque se acaba de llegar a un acuerdo, ni siquiera se firmaba ni se votaba y ya estaban anunciando cambios más profundos. Bueno, y también, y una cosa que es complicada, cuando dicen se le abre la puerta al fin de las FP y todos los cambios que se quieren hacer, incluso una diputada planteaba que espera que en un futuro esos préstamos dejen de ser préstamos y simplemente sea una cotización, un abono al seguro social. ¿Qué le parece eso? Porque vamos a tener este tema todo el año en la discusión, no se cierra ahora. Mire, a ver, primero que nada, aquí hay que ir separando la paja del trigo. El gobierno y después el próximo gobierno, sea de signo político que sea, pueden mandar el proyecto que quieran, haya o no reforma. O sea, esto. Pero en segundo lugar, fíjese que ayer ya el Frente Amplio hablaba de que ellos quieren continuar con el debate del inversor público en marzo. Ya no hablan de proyectos, ya no hablan de enviar un proyecto. Yo creo que ese anuncio del proyecto del inversor público fue una especie de calmar a las huestes, porque recordemos que hace no mucho tiempo atrás, esta reforma, hace 2 semanas atrás, no tenía el consenso en el Partido Comunista. Habían 6 o 7 diputados comunistas que iban a votar directamente en contra, otros tantos del Frente Amplio. Ayer vimos lo que dijo el diputado Ilavaca. El diputado Ilavaca votó en contra, dijo esta reforma consagra y afirma aún más el sistema de capitalización individual a las AFP, y dijo algo de pasada que fue muy claro, pero muy brutal para su sector, pero tiene razón. Reafirma la constitución política actual. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí quien más claudicó fue la izquierda, Bárbara. Volvemos a lo ¿Cómo, mismo. Le cómo se doy entiende eso? Porque usted dice los que más claudicaron, es lo que más se dice, perdieron, pero uno veía a la ministra del gobierno, o sea, están todos de lo más felices. La CUT amenazando con una marcha si no aprobaban la reforma, el Partido Comunista apoyando la reforma, y ayer incluso de la conferencia de prensa de Chile Vamos no se veía nadie contento, tanto con una cara bastante. estábamos tranquilos, estábamos Pero, contentos, pero pero alguien que viera afuera, y de hecho en todas las encuestas ha dicho quién ganó o quién apoyaba, 82% de la gente que se relaciona con la izquierda, solo 40% de la derecha. eh, Hay un consenso en que ganó la izquierda y ganó el gobierno, al yo no menos lo en creo parte de la así, ciudadanía. Bárbara. No lo creo así. Más allá de la celebración de ayer, yo creo que fue una celebración quizás más para las cámaras, quizás pensando en exhibir el único logro que puede tener el gobierno, digamos. Pero la verdad es que veamos, mire, comparemos el proyecto que ingresa el gobierno a la Cámara con el proyecto que sale. Y es más, yo le cuento algo, en la Cámara de Diputados, cuando se aprueba, o sea, esta reforma de pensiones
se aprobó la idea de legislar y prácticamente no se aprobó ninguna otra norma más, salvo algunas pequeñas normas. Entre ellas, la que se aprobó en la Cámara fue la división de la industria. Y hoy día resulta que la reforma que sale del Congreso no viene con la industria dividida. Y como le digo, el proyecto que envió el gobierno era totalmente distinto. Era un proyecto que facultaba, creaba un inversor público, dividía la industria, creaba también un administrador provisional autónomo que iba a recaudar las cotizaciones. Entonces, la verdad, y bueno, y obviamente el 6% no iba a las cuentas individuales, iba a reparto una parte. Entonces, la verdad es que aquí el gobierno no tiene mucho que celebrar, salvo exhibir un logro. Pero yo creo que la gente ya tiene una idea formada del gobierno del presidente Boric y tiene una mala idea formada porque ha sido un mal gobierno. Ahora, el gobierno ha insistido en la idea del inversor estatal. De hecho, Mire, se refirió a esto la ministra vocera, van a seguir trabajando. O sea, no es una cosa como que se dijo al pasar. Ellos Mire, hace 2 semanas la ministra Jara señaló que iban a presentar un proyecto, pero la verdad es que ya esa idea ya desde ahí no la escucho más, digamos. Y al ministro Marcel tampoco se la ha escuchado y veremos. El gobierno tiene todo el derecho a mandar el proyecto que quiera. Creo que no va a tener los votos, además, si es que lo envía. Vamos a ver qué pasa con eso. Ahora, agenda legislativa, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Se van al receso? ¿Qué espera la vuelta en este año? Que además vamos a tener elección presidencial y de parlamentario. Mire, efectivamente nos vamos al receso, la agenda y volvemos en marzo con una agenda no muy recargada. El gobierno no tiene una agenda legislativa poderosa, independiente de la que ellos quieran enviar, que puede ser una agenda a lo mejor más dedicada a sus intereses políticos que al interés de los chilenos. Sí, espero yo que sí hay un proyecto que estamos tramitando en la Comisión de Constitución, que ojalá avance rápido, que es el fast track de cárceles, muy importante, pero eso en el largo plazo para los efectos de seguridad. Yo espero que se apure en el Senado, que ya pasó por la Cámara, y el Senado le haga las enmiendas necesarias para sacar un buen proyecto, que son las reglas de uso de la fuerza. Hoy en día es un proyecto vital para lo que estamos viviendo y ojalá que el gobierno le ponga celeridad a ese proyecto porque el mismo gobierno lo bloquea. El gobierno está jugando con una especie de garrote y zanahoria con ese proyecto. Avanza un poco, retrocede más. Entonces, la verdad es que el gobierno ahí va a tener que ordenar a sus huestes para sacar adelante ese proyecto que yo creo que es muy necesario. Y el otro proyecto que también el gobierno tiene que poner el pie en el acelerador es el proyecto de permisología. Tenemos que avanzar en ese proyecto vital para ir disminuyendo algunas trabas burocráticas que hoy día en Chile hay en exceso para los proyectos de inversión, toda vez que lo que necesitamos también es el tema ir avanzando en el tema de seguridad y también en el tema del crecimiento económico, que es vital para el país. ¿Cómo ve usted lo que está ocurriendo en otros temas, con la reconstrucción de las zonas tras el mega incendio? Cifra demoledora de casi nulo avance. ¿Qué se Mire, puede hacer sobre eso? eso demuestra que las palabras a veces se las lleva el viento y que es más importante las palabras. Yo me acuerdo cuando la ministra Camila Vallejo hablaba de que este gobierno iba a hacer casi un récord histórico en la reconstrucción de las zonas afectadas por el incendio, que se iba a demostrar una capacidad nunca antes vista. Bueno, ahí están los resultados. Yo creo que aquí hay que hablar menos y mostrar más capacidad de gestión, que ha sido uno de los grandes flancos que ha demostrado este gobierno, no ser capaces de resolver problemas. Tenemos en la zona afectada por los incendios una grave situación. Son chilenos que han sufrido mucho y prolongar el sufrimiento sin darles una respuesta oportuna y adecuada me parece incluso un trato cruel e inhumano de parte del gobierno. Así que o el gobierno asume esta situación o directamente, bueno, no sé qué vamos a hacer porque es el gobierno el único que tiene el sartén por el mango en esta situación, digamos, pero la verdad es que es una situación
casi vergonzosa. ¿Qué espera que ocurra con el Ministerio de Seguridad? Ya está listo, ya fue promulgado, hay muchas expectativas respecto a si puede contribuir realmente a mejorar la gestión para poder reducir la crimen organizado. Sí, el Ministerio de Seguridad empieza a regir a mitad de año, ahí se va a estar ya totalmente implementado y creo yo que ojalá, si se lleva bien, digamos, porque a mí me parece bien que se haya creado el Ministerio de Seguridad. Creo que es bueno sacar de interior, sacar todas las responsabilidades que tienen que ver con la seguridad pública y que en un ministerio hayan funciones más especializadas en algo que ya pasó a ser un tema nacional, que es la seguridad. Pero no sacamos nada con tenerlo implementado si no se hace bien la pega, si no se aborda bien el problema. Yo espero que quien sea designado ministro de Seguridad y los equipos que conformen dicho ministerio sean personas que tengan conocimiento en materia de seguridad, que sean personas que además sean capaces de tomar las decisiones y que no vengan con prejuicios ideológicos que ello de una u otra manera impida avanzar en darle más seguridad a los chilenos. ¿Qué espera que ocurra en esa materia? Tenemos un crimen organizado. El tema migraciones está también en un punto complejo. Miramos con atención lo que ocurre con el presidente Trump y Colombia. En el caso nuestro tenemos también una postura bastante más abierta de colaboración, pero nos cuesta a nosotros también regular nuestra propia frontera. Mire, bueno, todo eso tiene en parte que ver también con lo que yo le he hablado del proyecto Reglas de Uso de la Fuerza, porque el proyecto Reglas de Uso de la Fuerza contempla aquellas reglas para las Fuerzas Armadas cuando les toca asumir labores de orden público, y que son básicamente cuatro, ¿no es cierto? Jornadas electorales, estado de excepción constitucional, infraestructura crítica, que es un proyecto que todavía no se aprueba también y que está en el Senado y que es muy importante, y el control fronterizo, ¿no es cierto? Eso nosotros esperamos que salga rápido ese proyecto porque ese proyecto contiene reglas de uso de la fuerza en materia justamente de control fronterizo para las Fuerzas Armadas. Ahora, yo anticipo que el proyecto de reglas de uso de la fuerza tiene que incorporársele una norma que es esencial, sin la cual no sirve, y que en la Cámara la perdimos por un voto, que es reponer la justicia militar para los casos en que las Fuerzas Armadas son llamados a controlar el orden público. Una última cosa que está en proceso, la posible estatua del presidente Piñera debería aprobarse. Hay otros desde el oficialismo dicen, quizás deberíamos tomar un tiempo razonable. En el caso de otros presidentes se tomaron varios años. Mire, lo que pasa es que, a ver, yo obviamente soy partidario de la estatua del presidente Piñera, sin duda, creo que fue un gran presidente, el tiempo le dio la razón además. Después su gobierno mirado con perspectiva fue un gobierno que la gente fue valorando. ¿Mm? Esto quizá es como, a ver, ¿cómo? Pero esto quizá, Bárbara, es algo que es como cuando a usted le muestran una foto de un plato de comida y usted la ve cerca y no se ve rico el plato. ¿Ah? Pero después, cuando lo prueba, sí se ve, sí en realidad era rico. En el fondo, el gobierno del presidente Piñera es un gobierno que tuvo un buen lejos. En el momento, recién, en el momento que el presidente Piñera abandonó, deja el gobierno, a lo mejor su popularidad era muy baja, pero al ir avanzando el tiempo y al irlo comparando con el actual gobierno, la gente fue valorando lo que fue este gobierno. Y creo yo que el presidente Piñera además fue un presidente muy equilibrado, muy ecuánime y que también muy cercano a la gente. Eso se demostró en el funeral. ¿Cuánta gente lo fue a despedir? Sí, fue sorprendente la cantidad de personas que pasaron frente a su féretro. Entonces, sin duda que se merece una estatua. Ahora, a mí me parece bastante desafortunada las declaraciones de algunas personas. Uno puede estar a favor o en contra, pero hay que tener cuidado con las declaraciones. Las declaraciones de la senadora Bodanovich me parecen realmente impresentables y espero que las retire o rectifique esas declaraciones. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día.
Muchas gracias a usted, Bárbara, y nuevamente un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.